Gracias a Dios. Es un grande privilegio estar en la casa de Dios y ver a nuestros hermanos. De verdad, Cris, nos da mucho gusto verte. Nos da mucho gusto. Hermano, nos da mucho verlo junto con su mami. Y pues los demás hermanos son de casa. Faltan algunos por llegar todavía. Pero vamos a meditar en lo que Dios tiene para nosotros. Tristemente, cuando hablamos de la familia, encontramos que hoy en la actualidad muchas familias, inclusive cristianas, están experimentando crisis de diferentes índoles. Y esas crisis hacen que realmente no haya paz, no haya tranquilidad dentro de la familia. Cuando dos parejas están compitiendo por el gobierno dentro de casa, ya sea la mujer o el hombre, empieza a haber conflictos. Y más cuando hay hijos, empiezan los conflictos. Esos conflictos que se dan de pareja, los hijos pequeñitos los van absorbiendo también. Querramos o no, los niños van experimentando grandes problemas a su edad también. Y hace 15 días, hace 8 días precisamente, cuando se hablaba precisamente del cuidado de los niños, vemos que los niños aún así experimentan terribles problemas emocionales cuando ven que dentro de casa hay tantos conflictos. En la lectura que acabamos de leer, en estos textos de primero de Samuel, capítulo 12, del 19 al 25, nos narra el momento en el cual el profeta Samuel le dice al pueblo de Israel que fue un verdadero error haber pedido rey para ellos, ya que Dios era su rey. Dios era su rey. Y lo que hizo el pueblo de Israel fue un gran pecado el haber pedido un rey. Cometieron un gran error. Pero también en este pasaje encontramos que Samuel les da las claves para que aún a pesar del error que cometieron, sus familias pudieran ser familias bendecidas por el Señor. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo está nuestra familia? ¿En qué condiciones está viviendo nuestra familia? Acabamos de oír que precisamente en el transcurso del mes de abril, nuestro hermano pastor Eleazar, juntamente con su esposa, cada uno de ellos perdieron un ser querido. Y cuando vemos al hermano Eleazar y a su esposa, los vemos con una armonía en sus corazones. Sí, a pesar de que ellos no tienen hijos, no han podido tener hijos durante muchos años, pero ellos viven felices aún ellos dos juntos. Pero empiezan a experimentar la pérdida de algún familiar. La pérdida de un familiar nos duele en el corazón. Y aún como cristianos, hermanos, decía nuestra hermana Claudia, aún como cristianos experimentamos el dolor, la tristeza, experimentamos la soledad. Pero también cuando sabemos que ese ser querido, cuando ya abrió su corazón, sabemos a dónde va, a la presencia de nuestro Dios. Este día vamos a tomar las palabras de Dios que habló por medio del profeta Samuel a su pueblo para que podamos comprender cómo nuestras familias pueden llegar a ser familias verdaderamente bendecidas por el Señor. ¿Te gustaría que tu familia sea bendecida por el Señor? Seguramente que sí. Y anhelamos tener una familia
bendecida por el Señor. Pero ¿cómo podemos ser una familia verdaderamente bendecida por el Señor? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios en el texto que hemos leído. Primeramente, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Para que podamos tener familias realmente bendecidas. Primeramente, no nos apartemos del Señor. No nos apartemos del Señor. Primero de Samuel capítulo 12, por favor. Acompáñenme a leer. Primero de Samuel capítulo 12, versículo 20. No pierda esa lectura, por favor. Primero de Samuel capítulo 12, versículo 20. Dice la palabra de Dios: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo esto, todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová. No os apartéis de en pos de Jehová, dice la palabra del Señor. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que tener todas las familias cristianas. Tenemos que tener muy en claro que no podemos ser verdaderamente bendecidos alejados de Dios. No vamos a poder ser bendecidos, hermanos, alejados de los caminos del Señor. No podemos negar que lejos de Dios las personas pueden llegar a ser muy prósperas, sí. Aparentemente pueden llegar a ser familias prósperas. Les puede ir muy bien materialmente hablando, pero tenemos que comprender que la bendición solamente viene del Señor. La bendición solamente viene del Señor. Por eso ahí el escritor a los Proverbios, capítulo 10, versículo 22. El proverbista dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición, dice el proverbista, la bendición de Jehová es la que enriquece, la que nos hace sentir satisfechos, bendecidos, tranquilos, en paz. Quizás podamos tener carestías económicas, sí. Quizás a lo mejor estemos pasando por algún conflicto, sí. Pero cuando el Señor está cerca de su pueblo, de sus hijos, de las familias pueden encontrar la verdadera tranquilidad y la verdadera paz que solamente el Señor nos da. Por eso dice la Escritura: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchas familias viven de apariencias. Muchas familias aparentan ser felices. Cuando andan en la calle, aparentan una felicidad tremenda. Pero cuando llegan a casa, hermanos, toda esa apariencia se desvanece. ¿Por qué? Porque están alejados de Dios. No nos equivoquemos. Buscando lo mejor para nuestras familias, lejos de Dios. Todo lo bueno, todo lo mejor para nuestra familia viene de nuestro Dios. Por eso el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Por favor, acompáñenme. Santiago capítulo 1, versículo 16 y 17. Santiago, capítulo 1, verso 16 y 17. Hermano Raúl Cristóbal Olvera, ¿puedes darle lectura fuerte, hermano?
Amados hermanos míos, dice el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no nos equivoquemos, hermanos. Dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todas las bendiciones, hermanos, que podemos tener de nuestras familias provienen de Dios. Sí, tienes una profesión, gloria a Dios. Tienes un buen trabajo, gloria a Dios. Te va bien en tus finanzas, en tu negocio, gloria a Dios. Pero no debemos de olvidar que todas esas bendiciones vienen de parte de Dios. Dios te dio la capacidad. Dios te permitió que tú desarrollaras talentos y quizás una profesión que en estos momentos pueda ser muy próspera. Pero aún así, si tú no tienes alguna profesión, si tú tienes un trabajo, hermanos, que es digno, todo trabajo es digno. Cual sea, hermanos, que sea cualquier trabajo, es digno. Debemos de reconocer que todo viene de parte de Dios. Por eso Santiago dice, amados míos, no se equivoquen, no hierren. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios ha prometido bendición para su pueblo. Pero ¿qué pide Dios? Fidelidad. ¿Qué pide Dios de usted y de mí? Dios lo que pide es fidelidad. Fidelidad. No apartarnos, no alejarnos. La Biblia dice que Satanás y el mundo, con todos sus deleites, obran para desviar nuestra atención y alejarnos del camino del Señor. En segundo lugar, ¿cómo podemos ser una familia bendecida? Sirvamos a Dios de todo nuestro corazón. Sirvamos a Dios de todo nuestro corazón. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 20 también. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Siga con su vista, por favor. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová. Y dice la Escritura, sino servirle con todo vuestro corazón. Repita conmigo, sino servirle con todo vuestro corazón. Una vez más, sino servirle con todo vuestro corazón. ¿Cómo le podemos servir al Señor con todo nuestro corazón? Ahí en tu trabajo, hermano, con tu familia, donde quiera que tú estés, tienes que servirle al Señor. Por eso bien dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, no es para agradar al ojo del hombre, sino todo lo que hacemos es para agradarle ¿a quién? A Dios. Si usted, mi hermana, está en casa y está haciendo su quehacer, hermana, usted le está sirviendo al Señor. Si usted está allá, hermano, dándole duro en el trabajo, cargando, subiendo y bajando, usted está glorificando a Dios con todo su corazón. Si usted está atendiendo, hermana, con detalles, con delicadeza a su familia, seguramente usted está sirviendo a Dios. Y verdaderamente nuestro servicio a Dios, ese servicio a Dios que le damos, es el canal de bendición para nuestra familia. La palabra del Señor nos declara que Dios no olvida lo que hacemos para su reino. Y más, hermanos, más si trabajamos aquí en este lugar para la obra de Dios, platicándole a la gente de cómo es que Dios ha obrado en su corazón,
de cómo es que Dios le ha sanado de alguna enfermedad. Dios es real. Cuando Dios, hermano, se manifiesta de una manera en que inclusive nosotros no podemos creer. Dios es real. Y tenemos que entender que Dios no olvida lo que hacemos para su reino. Ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En su casa, hermanos, en su trabajo, servirle a las personas con mucho agrado. Y muchas veces, ¿qué pasa cuando estamos en el trabajo y nos dan una orden? Muchas veces nosotros desacatamos la orden de nuestros patrones. Pero cuando Dios permanece en nuestro corazón, hallamos gracia delante de los hombres. Y aún aquí, hermanos, al interior de la iglesia, podemos servirle al Señor. Hay muchas cosas que podemos hacer para la gloria del Señor. Si usted tiene ganas de ser maestro de escuela de formación cristiana, hágalo. De esa forma usted lo puede servir. De esa forma usted puede servir a Dios. Si usted quiere predicar la palabra de Dios, hermano, hágalo. Si usted quiere venir, hermanos, a hacer el aseo, hágalo. Porque todo es para la gloria del Señor. ¿De qué maneras podemos servir al Señor como familia? Pensemos ahora como familia. ¿De qué manera podemos servir al Señor como familia? Primeramente, poniendo nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros talentos al servicio de la iglesia. Repito, poniendo nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros talentos al servicio de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo les escribía a los corintios, allá en el capítulo 16, versículo 15 y 16, decía el apóstol Pablo a los corintios: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. El trabajar, hermanos, es una rica bendición. Y más cuando se hace para la obra de Dios. En segundo lugar, como familias, ¿cómo podemos servir al Señor? Compartiendo con los necesitados las bendiciones que el Señor nos da. Compartiendo con los necesitados las bendiciones que el Señor nos da. Hoy en la actualidad hay una crisis en nuestro país. Una crisis inclusive puede ser una crisis humanitaria. Si usted se da cuenta, o no sé si ya han llegado aquí a Coyotepec muchas personas que son de otros países, de Centroamérica. En las calles, en las esquinas, se encuentran estas personas inmigrantes solicitando una moneda, un pan o un trabajo. Y muchas veces pasamos nosotros como aquel sacerdote, ¿verdad?, que encontró a esa persona golpeada, herida en el camino. Y en vez de ayudarles, nos pasamos de largo, tristemente. Por eso la palabra de Dios nos dice: hermanos, ¿no sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todo lo que ayuda y a todos los que ayudan a trabajar. Pero también dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8: cada uno conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. Otra forma, hermanos, de servirle al Señor es ofrendándole al Señor, compartiendo con los necesitados. Por eso el libro de Hechos también dice, ahí en el capítulo 20, versículo 35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando veas a alguna persona necesitada, hermano, algún vecino, no dudes en ayudar a las personas. Cuando veas en la calle a una persona, hermanos, necesitada, no dudes, hermanos, en ayudar a esas personas. Hay muchos que vienen de Centroamérica, muchos haitianos, muchos salvadoreños, hondureños, y que de una u otra forma hemos tenido conexión con muchos hermanos centroamericanos también. Cuando conocemos a hermanos que han pasado un trayecto muy difícil para llegar a los Estados Unidos y nos cuentan todo lo que ellos pasaron, hermanos, nos quedamos anonadados muchas veces de las experiencias amargas que ellos han pasado. Cuando usted se sienta a la mesa y tiene el manjar que usted va a comer, esa comida tan deliciosa que usted va a realizar, en esos momentos debemos de reflexionar también. Muchos emigrantes en nuestro país, niños, están careciendo de los alimentos. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que tomar acción, compartiendo con los necesitados las bendiciones que el Señor nos da. En tercer lugar, ¿cómo podemos tener una familia realmente bendecida? Tengamos prioridades y convicciones muy claras. En esta vida, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es lo primero que tú tienes que realizar? Primero de Samuel 12:21. Primero de Samuel 12:21. Dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. La palabra vanidad en la Biblia se refiere a todo aquello vacío, pasajero, a todo aquello que no tiene algún valor. Esto nos dice que como familias cristianas, tenemos que cuidarnos primeramente de no apartarnos del Señor por cosas que no valen la pena, por cosas que no tienen provecho y que en los momentos de dificultad no pueden librarnos. Podemos ver tristemente que muchas familias inclusive cristianas, dejamos de congregarnos o no nos congregamos constantemente porque tristemente cambiamos a Dios por cosas verdaderamente que no valen la pena. Y en algún momento lo hicimos todos, hermanos. Dejamos una prioridad más alta que nuestro Dios. Por eso podemos ver que muchas familias cristianas dejan de congregarse o no se congregan constantemente porque han cambiado a Dios por cosas que verdaderamente no valen la pena. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Muchas veces se debe a que los padres, a que los cónyuges no tenemos prioridades bien definidas en nuestras vidas. Y eso se refleja en nuestra familia. No tiene una convicción cristiana bien clara. Si papá
o mamá no quieren ir a la iglesia, seguramente que nuestros hijos van a seguir ese ejemplo. Y seguramente cuando usted vea que sus hijos se están desviando, se están descarriando, cuando usted les diga, ve a la iglesia, hijo mío, seguramente le van a decir, pero madre, pero padre, ¿qué me dices si tú no vas a la iglesia? Y eso, hermanos, hace que tengamos convicciones. Y esta convicción, hermanos, de quién estamos creyendo, es estar firmes en algo. La convicción de saber de que Dios está con nosotros, hermanos, es que Dios obra en nuestras vidas en todo momento, en todo instante. Y como familia cristiana, si verdaderamente queremos experimentar la bendición de Dios, tenemos que estar firmes en el Señor. Tenemos que tener firmeza en el Señor. El salmista, ahí en el capítulo 1, versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hacemos va a ser prosperado, hermanos. Y no estoy hablando de la teología de la prosperidad, porque tenemos que saber que tenemos un Dios, hermanos, proveedor. Que Dios no deja a su pueblo, no deja a sus hijos. Tener convicción significa estar firme en algo. Y cuando estamos convencidos que efectivamente se me acabó el trabajo, Dios es el que cierra puertas, sí, pero también Dios es el que abre puertas. Cuando caemos en enfermedad, seguramente nuestro cuerpo mortal se cansa, se fatiga. Pero tenemos un Dios sanador, que cuando creemos firmemente, cuando estamos convencidos de en quién estamos creyendo, Dios nos levanta de todas nuestras enfermedades. Y en cuarto lugar, hermanos, ¿cómo podemos ser una familia bendecida por Dios? Por sobre todo, tengamos un corazón agradecido con nuestro Dios. ¿Estamos agradecidos? Sí, estamos agradecidos. Seguramente usted, hermana, viene con su mano lastimada, ¿verdad? Pero sé que usted está agradecida con Dios. Sé que efectivamente, hermano, vienes con tu mami está padeciendo, pero seguramente tú estás agradecido con el Señor por todas las bondades. Y Dios se va a manifestar en tu mami. Y esa es la convicción que podemos tener cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Que sobre todo tengamos un corazón agradecido con el Señor. Por eso en 1 Samuel capítulo 12, versículo 24 dice, solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho para vosotros. Verdaderamente acercarnos al Señor. Concluyo. Acercarnos al Señor, servirle y tener nuestra prioridad bien clara, hermano. Solamente así se puede lograr tener decisiones firmes en nuestra familia. Que podamos tener esa familia, hermanos, que realmente vaya en dirección de Dios y no en dirección del mundo. Como familias tenemos que tener un corazón lleno de gratitud. Lleno de gratitud, y eso lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. El día de mañana, hermanos, tenemos 2 jóvenes que se acaban de casar. Seguramente el día de mañana Dios les va a bendecir con hijos. Sí. Pero tienen que enseñarle a sus hijos, a sus hijas, que todo en nuestra familia puede comprender lo que Dios ha hecho dentro de la familia. Y Dios nos va a bendecir
a nuestras familias cuando estemos cerca de nuestro Dios, cuando nuestra prioridad sea nuestro Dios, cuando de todo nuestro corazón nos acerquemos a Él con todo nuestro corazón. Valga la redundancia de palabra. Por eso, el salmista, hay un salmista que estaba muy agradecido y escribe el Salmo 103, versículo 1 al 5. El salmista decía: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amados hermanos, ¿le gustaría tener usted una familia verdaderamente bendecida? Aún en los tiempos que estamos viviendo, los divorcios están en aumento. Satanás está cumpliendo su objetivo con muchas familias. Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y ha destruido muchas familias. Pero cuando estamos cerca de Dios, Él deshace las obras del diablo, dice la palabra del Señor. Si tú quieres tener una familia verdaderamente bendecida, ven al Señor. Deposita a tu familia en las manos del Señor y deja que el Señor gobierne tu familia. Oremos. Te damos muchas gracias, Dios, en esta hora, por la bendición que nos da, Señor, de acercarnos a tu palabra. Sí, Señor, todos anhelamos tener una familia bendecida, pero quizás, Señor, en algunos momentos hemos errado, nos hemos desviado, nos hemos alejado. Sí, Señor, pero tú nos has traído nuevamente a tu casa para que, Señor, retomemos ese compromiso que tenemos para contigo. Gracias, Señor, porque nos traes a tu casa. Podemos escuchar tu consejo. Ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres fieles. Que te amemos a ti, Señor, que te sirvamos a ti. Pero sobre todo, Señor, que tengamos cuidado de la responsabilidad que nos has dado de tener una familia. Seguramente, Señor, todos anhelamos tener una familia verdaderamente bendecida. En tus manos nos encomendamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este mensaje que acabamos de escuchar, pero que el mensaje lo retengamos, es la palabra de Dios y solo Él es perfecto, no hay error allí en su palabra. Que Dios siga bendiciendo al hermano Ricardo para que le siga dando ese deseo de compartir de su palabra, porque es necesario, los tiempos ya son muy difíciles y se están dando las señales que Jesucristo dijo para que sea su segunda venida. Ya lo estamos viviendo. En cuánto tiempo falta para que Él venga? No lo sabemos, pero pueden ser 10 años, 50 años, 100 años, pero así como vamos en esta vida, yo no creo que pasen más de 100 años, pero no sabemos, nadie sabe, pero que Dios bendiga a la familia del hermano Ricardo juntamente con él, con sus hijos, y que siga compartiendo de la palabra. Vamos a pasar al momento de las ofrendas y diezmos.
Pero escuchemos lo que Dios dice en Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 2. Dice Dios, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Voy a invitar a Raúl para que pase a, a recoger las ofrendas y diezmos. Gracias Dios por esta rica y abundante bendición que nos has dado en este momento, de poder ofrecer un poco de lo mucho que tú nos has dado. Gracias por los diezmos, por las ofrendas que se recolectaron. Ruego porque seas tú el que las multiplique, que se sigan utilizando en tu obra y que sigas dando esa sabiduría para la administración de las mismas. Señor, sabemos que realmente todo es tuyo, todo te pertenece. Y pues esa es una grande bendición el que nos des la oportunidad de regresarte solamente un poco. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos por concluir, pero vamos a invitar a Rocío para que pase, que nos dé una reflexión. Hoy que se empiezan a festejar el Día de las Madres, vamos a invitar a Rocío. Riqueza y abundancia en el hogar. Un hombre rico tenía un hijo, el cual era soberbio y malagradecido. Todo el tiempo el muchacho humillaba a quien se le pusiera enfrente y no aceptaba ningún tipo de consejo. Él siempre creía tener la razón en todo. El hombre, al ver la actitud de su hijo, tomó la decisión de enviarlo a vivir al hogar de un humilde agricultor. A pasar un mes, el hijo regresó a su hogar. El hombre rico le preguntó a su hijo, ¿acaso ahora aprecias todas las comodidades y riquezas que tienes aquí? A lo que el muchacho respondió, la familia con la cual estuve es mucho más rica que nosotros. Ellos disfrutan comiendo juntos lo que han plantado y siempre parecen tener tiempo los unos para los otros. A pesar de su pobreza, todo el tiempo viven felices y sobre todo ellos se aman y lo demuestran a diario. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas.
Proverbios 13:7. Que Dios les bendiga. Pues estamos por concluir este servicio. Si hay avisos de alguien, vamos a pasar estos avisos y después a la bendición pastoral. Que Dios les bendiga. Hermanos, ayer Edgar y yo fuimos a hacer unas compras y cuando íbamos pasando por el centro me acordé de uno de nuestros amigos de, de ambos. Creo que se llamaba Javier, ¿verdad? Pero nosotros le decíamos, bueno, todo el mundo lo conocía como el Bocho. Y el Bocho, como le decíamos o le decíamos todos, él fue uno de los que más nos ayudó a hacer el boletín. Hace algunos años pues todavía no estaba tanto la tecnología, yo iba en el CCH, en la prepa, no le sabía muy bien a la computadora, a la realidad y bueno, hasta la fecha, pero él, yo sé que el Señor lo usó e hizo el boletín, me ayudó a diseñarlo, yo le expliqué y el boletín que hoy no tuvimos ese formato, pero el boletín que normalmente traigo, él me ayudó o nos ayudó a hacerlo. ¿Por qué se lo comparto, hermanos? Este amigo nuestro falleció hace como 2 años, era como de la edad tuya, de Héctor, como de la edad de Héctor y falleció hace 2 años. Estaba muy enfermo, hermanos. Tenía muchas dolencias. Y yo me acuerdo que yo le predicaba y todavía ayer le decía a mi hermano Edgar, oye, pero gracias a Dios, porque a pesar de que hubo como hasta cierto punto un poquito de burla, pero siempre me escuchó cuando le evangelizaba, ¿saben? Y luego me decía Edgar, pues estábamos en otra etapa, y no te da un poquito de pena evangelizar, pues corta es la vida. Sí, definitivamente el Señor nos enseña a ver nuestros días, o que pidamos al Señor que nos dé la sabiduría para ver estos días, nuestros días en esta tierra, para no llenarnos de odio, de rencor. Todos nos equivocamos, hermanos, todos, porque el perfecto es ninguno, solamente nuestro Señor. Olvidemos, pidamos al Señor que nazcamos nuevamente, que nuestro corazón no se arraigue esos sentimientos, esas emociones negativas, sino al contrario, que nuestro corazón, lo principal sea la valentía, que no es para nada una emoción, sino algo que el Señor nos da. Este amigo nuestro ya duerme. Yo no sé si el Señor tuvo compasión de él o no, pero mi trabajo fue evangelizar. Y ese es el trabajo de cada uno de los que estamos aquí, evangelizar. No importa si creemos o no creemos que se lo merece. Ese no es nuestro trabajo. Lo único que el Señor nos manda es ir y hacer discípulos. Y hoy, trabajo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a seres humanos. Recuerden que el Señor nos dará a cada uno según el bien que hayamos hecho, seamos esclavos o libres. Recuerden que ustedes, al igual que ellos, tienen el mismo Señor en el cielo que está, y el Señor no tiene favoritos. Pues que Dios les siga bendiciendo en gran manera a ustedes dos, hermanos, como Bueno, vamos a pasar a la bendición pastoral, pero terminando la bendición, invitamos a Anita para que nos dirija en un himno para despedirnos de este servicio. En términos de la Escuela de Formación Cristiana, vamos a tener un pequeño convivio en relación a festejo para el Día de las Mamás. Así es que qué bueno que están con nosotros. Señora Mari, qué bueno que está con nosotros. Damos gracias a Dios que nos acompaña.
Sé que Dios va a obrar en su enfermedad y le va a ayudar a usted. Qué bueno que está con nosotros. Cris, nuevamente, qué bueno que estás con nosotros. Nos da mucho gusto. También Adriana, pues nos da mucho gusto en que estén aquí en la casa de Dios, alabando y glorificando su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este momento. La palabra de Dios dice en el libro de Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te alabamos, Señor, en esta hora por la bendición que nos das de haber estado en tu casa. Gracias porque tú nos has traído, has tocado nuestros corazones de una u otra manera para venir aquí, Señor, para alabarte, adorarte y también, Señor, para escuchar tu palabra. Ahora, Padre, que hemos terminado este momento, Señor, te suplicamos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos. Señor, oramos por sanidad para tu hija Mari, Señor. Que tú, Señor, tengas a bien, como buen doctor que es por excelencia, sanarle, Señor, aligerarle, Señor, sus enfermedades. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mi hermano Cris, de mi hermana Adriana, Señor, que los has traído también para escuchar tu palabra. Y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, deseamos tu bendición. Y deseamos, Señor, que en este transcurso, Señor, de esta semana, todo lo que realicemos, sea de palabra o de hecho, sea, Señor, exclusivamente para ti. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes y con cada uno de sus familiares hasta que el Señor venga. Amén. Entonemos el himno. Himno 639.